Buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a realizar una videoconferencia relativa a los impuestos especiales. Va a durar cerca de una hora y en la misma vamos a tratar de abordar a través de casos prácticos la mayoría de los citados impuestos especiales, tratando cuestiones relativas a los mismos, en concreto base imponible, exenciones, autoconsumo, cálculo de la cuota, liquidación, etcétera, etcétera. Lo primero que tienen que tener ustedes en cuenta es la normativa aplicable y destaca en el caso concreto de los impuestos especiales el hecho de que son impuestos armonizados, es decir, en ellos tienen mucha influencia las decisiones reflejadas a través de directivas y reglamentos de la Unión Europea, como ocurre también con el IVA, y a diferencia de otros impuestos del ámbito nacional como el IRPF. Bien es cierto que en relación al impuesto sobre sociedades se está estudiando a nivel comunitario, dentro del ámbito de la Unión Europea, realizar una base imponible común, pero en principio tengan ustedes en cuenta que estos impuestos, los denominados impuestos especiales, vienen regulados, la normativa relativa a los mismos, en diversos y distintos reglamentos y directivas. La última de las cuales, la más reciente, como ven ustedes en pantalla, es del 2011. Asimismo, tenemos que acudir a la normativa estatal, en concreto y con carácter especial, la Ley 38.1922 de 28 de diciembre de impuestos especiales. Le aconsejo a todos ustedes que, si tienen acceso a dicha ley a través de internet, la consulten, porque les va a ser muy útil a la hora de realizar los casos prácticos que aquí vamos a tratar. También tendremos que ver el reglamento desarrollado en un Real Decreto de 1995, que ha sido modificado muy recientemente mediante otro Real Decreto del 2013, 27 de diciembre, es decir, con carácter muy reciente se ha visto modificado. El impuesto sobre las primas de seguros viene regulado, creado en una ley de 1996 específica, así como deberemos acudir a la Ley 16/2013, también como ven muy reciente, 29 de octubre, de determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental para el estudio del impuesto relativo a los gases fluorados de efecto invernadero. Asimismo, hay una serie de órdenes, yo les pongo una como ejemplo, en las que se estipula, se reflejan los modelos de declaración, etcétera, y resoluciones. En este caso, por ejemplo, les señalo uno de la Dirección General de Política Energética y Minas, en que se lleva a cabo la fijación de precios máximos de ventas, precios de referencia, etcétera. Asimismo, es interesante a la hora de la realización práctica en el ejercicio profesional, cuando ustedes tengan que afrontar en el trabajo real casos relativos a impuestos especiales y en general en todo el ámbito tributario, las consultas de la Dirección General de Tributo tengan en cuenta que, en virtud del artículo que les indico de la Ley General Tributaria, exime de responsabilidad el seguir el criterio cuando el supuesto es análogo emanado de dicho órgano directivo, las resoluciones de los tribunales económicos administrativos y las sentencias de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo Constitucional y, sobre todo, para el caso que estamos viendo, impuestos especiales, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes de abordar el primer supuesto práctico, les rogaría que a través del chat planteasen dudas, si las tienen, que se resolverán al final de esta videoconferencia, e intenten aportar la solución que ustedes creen que es la correcta. En este primer supuesto, en este primer caso, lo que tenemos es la cuestión de la repercusión y, en concreto,
del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. El planteamiento es el siguiente: un cliente suyo, que resulta por ley contribuyente de dicho impuesto, le consulta a usted sobre cómo repercutir el importe de la cuota sobre los adquirientes de los productos objetos de dicho impuesto. Como les señalaba en una de las transparencias previas, la regulación relativa a este impuesto, al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, se recoge en la Ley 16/2013 de 29 de octubre, por un lado, y por otro en el Real Decreto 1042 del 2013 de 27 de diciembre. Si consultan dicha normativa, en la misma viene reflejado la solución a este supuesto. Viene ya estipulado cómo se debe realizar la repercusión. Ante la cuestión planteada por alguno de ustedes, no hay mayor problema en el hecho de que en el temario no figure este impuesto en concreto, puesto que, y me consta porque yo he consultado el temario de la asignatura antes de realizar los materiales que vamos a utilizar en esta videoconferencia, lo que se busca, ya lo verán ustedes con otros casos prácticos, es intentar que estén actualizados, que estén al día, lo cual cuando uno ejerce la profesión de asesor fiscal, de contable, de economista, etcétera, etcétera, o de abogado, y se ve obligado a enfrentarse a este tipo de tributos, tiene que ser consciente de que hay que estar muy actualizado. Si quieren, vemos juntos la solución, que sería la siguiente. La repercusión de las cuotas devengadas debe efectuarse en la factura separadamente del resto de conceptos. Cuando se trate de operaciones no sujetas o exentas, se debe hacer mención de dicha circunstancia en la factura, con indicación expresa al artículo de la ley que estipula la no sujeción o la exención. Por tanto, no procede la repercusión de las cuotas resultantes en los supuestos de liquidación que sean consecuencias de actas de inspección y en los de estimación indirecta de bases. La normativa en concreto que les comentaba es la Ley 16/2013, y el artículo en cuestión que regula la repercusión de dicho impuesto es el artículo 5.13 de la citada ley y el artículo 18 del reglamento. El siguiente supuesto práctico es relativo al impuesto especial sobre el carbón, y en concreto lo que queremos tratar es el ámbito territorial del mismo. La cuestión sería relativa a un empresario que le plantea a usted como asesor del mismo si su negocio, el del empresario, relativo al carbón que desarrolla en toda España, se ve sujeto también al impuesto sobre el carbón por las ventas o entregas realizadas en Canarias. Como les indico, a través del chat, para la resolución de este caso práctico, como el resto, lo que hay que acudir en primer lugar es a la normativa, en concreto a la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de impuestos especiales. La citada ley, la 38/1992, regula el impuesto que estamos viendo ahora mismo, especial sobre el carbón, en los artículos 75 a 88. Yo les animaría a que planteasen la solución, la respuesta, porque no es un caso muy complejo. Si acuden ustedes a la ley citada, seguro que dan con la solución. Si acudimos al artículo 75 de la citada ley, en el que se regula el ámbito objetivo, entenderíamos que en principio no está sujeto. ¿Por qué? Porque lo que dice el citado artículo es que el impuesto especial sobre el carbón se exigirá en todo el territorio español, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las ciudades de Ceuta y Melilla. En el siguiente caso práctico abordamos el impuesto sobre las labores del tabaco, y en concreto el cálculo de la carga fiscal del mismo. Suponiendo que una empresa tabaquera es cliente suyo, le pide que determine si un Estado miembro de la Comunidad Europea
cumpliría o no las exigencias comunitarias en materia del impuesto especial sobre cigarrillos si los cigarrillos de la clase de precio más vendida tienen un precio de venta al público, incluidos los impuestos, de 2,40 € por cajetilla de 20 cigarrillos, siendo el impuesto especial exigible a los siguientes tipos: ad valorem un 30% del precio de venta al público y el específico de 24 € por cada 1000 cigarrillos. Se conoce además, para este caso, que la carga fiscal del IVA representa en total el 25% del precio de venta al público, excluido el propio IVA. Este caso práctico lo que busca es que tengan en mente que a la hora de aplicar este tipo de impuestos tenemos que tener muy en cuenta la normativa europea, las directivas que veíamos antes y el reglamento citado. En concreto, deberíamos acudir a los artículos 8 y 10 de la Directiva 2011/64 de la Unión Europea del Consejo de 21 de junio del 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco. Como ven ustedes, aquí lo que se trataría es de hacer unos cálculos numéricos teniendo en cuenta la parte ad valorem y específico, teniendo asimismo en cuenta la cuestión del impuesto sobre el valor añadido para calcular la carga fiscal total. En realidad lo que se busca es que tengamos presente que cuestiones como la carga fiscal total vienen reguladas en la directiva y que, por ejemplo, aquí no se cumple la exigencia que para los cigarrillos de la clase más vendida la carga fiscal correspondiente al conjunto del impuesto especial, es decir, al componente específico y el ad valorem, sea como mínimo del 57% del precio de venta al público, incluidos todos los impuestos, ya que en este caso en concreto la cuota del impuesto especial resultaría que es 1,20, un 50% del precio de venta al público. Es decir, la directiva regula que hay un mínimo porcentual del precio de venta al público que se tiene que respetar, y lo tienen que respetar todos los legisladores de todos los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de realizar la normativa relativa a los impuestos sobre las labores del tabaco. Siguiendo con este mismo impuesto, el impuesto sobre las labores del tabaco, lo que vamos a abordar ahora es la cuestión de la sujeción del mismo, es decir, si se estaría sujeto o no al citado impuesto. Supongamos que en octubre de 2005, el año que fuese, en un depósito fiscal de labores de tabaco se producen dos siniestros, originando la desaparición en cada uno de ellos de 75.000 cajetillas de cigarrillos, cuyo precio de venta al público en expendurías es de 2,30 €. Mientras el primero de los siniestros ha consistido en un incendio, el segundo ha estado provocado por un robo, perpetrado una noche en la que no había personal de vigilancia. El primero de los siniestros queda perfectamente acreditado ante la Administración Tributaria. El segundo se podría probar mediante las pruebas admisibles en derecho. ¿Estaría sujeta al impuesto especial las 150.000 cajetillas desaparecidas? Efectivamente, a la cuestión de uno de sus compañeros, estaba esperando si alguno de ustedes tuviese la resolución de este caso práctico. Si quieren lo vemos juntos. En principio, las 75.000 cajetillas desaparecidas a consecuencia del incendio no están sujetas al impuesto. De hecho, ahí viene regulada la normativa, si ustedes lo consultan, la cuestión de la destrucción y demás del producto. Ahora bien, por lo que respecta a las otras 75.000 cajetillas, las que desaparecen a consecuencia del robo, la Administración Tributaria Española, la Hacienda Pública, considera que no están exentas, que están sujetas al impuesto y no exentas, dado que los productos desaparecidos terminarán siendo objeto del consumo que la ley pretende gravar. De hecho, hay una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, en concreto 2037/13, que resuelve este supuesto.
Vamos a avanzar un poco, si les parece, luego ya retomaremos estas cuestiones relativas a otros impuestos, y en concreto vamos a avanzar hasta el caso práctico número 12, porque yo creo que les va a ser menos complicado, vaya. No va a ser necesario consultar más que única y exclusivamente la ley. Y así pueden ustedes participar, que es de lo que se trata, de que consulten la ley y intentan resolver el caso práctico propuesto, y la verdad que lo importante es realizar ese esfuerzo, porque si uno yerra en la respuesta, se equivoca, no hay ningún problema, todos aprendemos así, por ese sistema. En este supuesto relativo al impuesto sobre la electricidad, lo que se trata de estudiar es la cuestión del devengo. Una empresa eléctrica factura a sus clientes los suministros de energía eléctrica mediante recibos bimensuales, con vencimiento los días 15 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Lo que se plantea es el devengo, la fecha. ¿Cuándo se produciría el devengo? Si en un solo momento temporal, en varios momentos temporales. Si consultan la ley 38.1992 de 28 de diciembre de impuestos especiales, les aseguro que localizarán la respuesta adecuada. Si no localizan en la ley el capítulo relativo al impuesto sobre la electricidad, les puedo indicar que es el capítulo 9, y en concreto va desde los artículos 64 hasta el 64 sexto. Pues efectivamente, como alguno de sus compañeros plantea, y de manera muy acertada, viene regulado el devengo en el artículo citado, de manera que dicho devengo se produce no de forma continuada y a medida que se suministra la energía eléctrica al cliente, sino de forma instantánea en el momento en que resulte exigible el pago de los suministros. En el ejemplo que hemos puesto se trataría de los días 15 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y efectivamente su compañero está en lo cierto, y les animo a que el resto de ustedes sigan participando. Siguiendo con el mismo impuesto, el impuesto sobre la electricidad, vamos a intentar realizar la liquidación del mismo. Imaginemos que una empresa eléctrica factura a un cliente en base a los siguientes conceptos. La potencia contratada resulta 17 euros con 60 céntimos y el consumo un total de 50,31 céntimos de euro. Lo que buscamos es detallar el importe de la factura, teniendo presente el hecho de que el impuesto especial sobre la electricidad es exigible al tipo del 4,864%, como viene reflejado en la ley, en los artículos que antes les citaba. Una base imponible que está constituida por el resultado al multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe total que, con motivo del devengo del impuesto, se habría determinado como base imponible del IVA, excluida la propia cuota del impuesto sobre la electricidad y siendo exigible el IVA al 21%. Vamos a intentar, como digo, realizar la factura reflejando en la misma, teniendo en cuenta, claro, las cifras que se les da. Ya en el propio planteamiento del caso práctico figuran, como digo, el tipo a aplicar a la base imponible, cómo se calcula la base imponible, etcétera, etcétera.
les recuerdo, para poder realizar el caso práctico, que estamos hablando de una potencia contratada de, el total, 17,60, un consumo de 50,31, el impuesto sobre la electricidad 3,47 y el IVA 14,98. Y en todo caso, en el propio planteamiento, como ven, ya se les está fijando el tipo de 404,864% de una base imponible que está constituida por el resultado multiplicar por el coeficiente de 1,05113, el importe total que con el motivo del devengo del impuesto se habría determinado como base imponible, el IVA, excluida la propia cuota del impuesto sobre la electricidad, teniendo en cuenta que el IVA exigible está al 21%. Si quieren, vemos la resolución del caso, aunque alguno de sus compañeros ya está planteando la solución del mismo. En principio ya habíamos dicho que se trataría de reflejar la factura como tal. En la factura ven que va a haber una serie de conceptos desglosados. El primero de ellos va a ser la potencia contratada. Esa ya la teníamos clara, puesto que está en el propio enunciado del caso práctico, y eran 17,60 euros, que salía del cálculo de los 5,5 kilovatios por 2 meses a 1,60 euros cada uno, etcétera, etcétera. Teníamos claro que la potencia contratada eran los 17,60. También la parte del consumo, los 50,31. Lo que habría que hacer es calcular el impuesto sobre la electricidad, y como muy bien resuelve uno de sus compañeros, nos daría 3,47 euros, 3 euros con 47 céntimos de euro, siguiendo el cálculo aquí planteado, ¿no?, que es el que viene reflejado en la propia normativa, en la propia ley. Tomamos en primer lugar la potencia contratada, le sumamos el consumo y le aplicamos el 1,05113. Le aplicamos ese coeficiente porque la ley así nos lo indica. Si el día de mañana se modificase el citado coeficiente, pues se aplicaría el que estuviese en vigor en ese momento. Y en cuanto al IVA, como también dicen algunos de sus compañeros, pues se trataría de calcularlo teniendo en cuenta la potencia contratada, teniendo en cuenta el consumo y teniendo en cuenta el impuesto sobre la electricidad. Es decir, para el cálculo del IVA, sí es verdad que es necesario, es un paso previo, un requisito, el cálculo del impuesto sobre la electricidad. Y efectivamente, pues la mayoría de ustedes, o vamos, todos los que han participado, lo han resuelto satisfactoriamente. La verdad es que les felicito, ¿no? Vamos a cambiar de impuesto, vamos a abordar el impuesto sobre las primas de seguro, pero vamos a seguir con la cuestión de la base imponible. Imaginemos un supuesto en que una entidad aseguradora está negociando con un cliente una operación de seguro, y dicha operación cubre el riesgo de reparaciones de vehículos, de tal forma que en el caso de que no se produzca ningún siniestro en la póliza durante los años de cobertura del seguro, procedería retornar al cliente un porcentaje, digamos un 75%, del importe total de la póliza. Lo que le plantea su cliente, la entidad aseguradora, es el tratamiento en el impuesto sobre las primas de seguros de la operación de retorno por falta de siniestralidad, y en concreto cómo afectaría a la base imponible. En cuanto al planteamiento de uno de sus compañeros, vamos a volver un segundo al anterior caso práctico. Siento si les he llevado a equívoco, probablemente sea un error mío. Yo lo que quería con este caso práctico es que tengan en cuenta el planteamiento global, y lo que estamos hablando es de la factura que la empresa eléctrica va a emitir al cliente. Yo entiendo que lo pueden consultar ustedes, la factura que reciban en sus casas, y verán cómo está desglosado
lo que les comentaba, la potencia contratada, el consumo, el impuesto sobre la electricidad y el IVA, porque si recuerdan cuando estudiaron el IVA está en relación con la prestación de servicios. Es verdad que tenemos que tener en cuenta la relación del IVA con transmisiones patrimoniales onerosas, el tipo de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en que ahí en su momento los fijarían en el IVA, o al menos en el taller práctico que yo realicé había un caso práctico sobre esta cuestión, cuando se aplica un tributo, cuando otro, cuando es el IVA, cuando es transmisiones patrimoniales onerosas, sobre todo con la cuestión de las viviendas y demás. Pero en este caso en concreto pues no hay duda, ¿de acuerdo? Si volvemos, entiendo que les he resuelto la duda, si no me lo hacen saber por favor a través del chat. Volviendo a este caso concreto, lo que estamos hablando es de un supuesto en el que una empresa aseguradora nos pide a nosotros que le digamos cómo afecta una operativa. Imaginemos que ellos normalmente venden pólizas, seguros normales, digámoslo así, y en este caso en concreto, como hay una operativa en la que en virtud de si se produce siniestros o no durante la vigencia de la póliza, se van a ver obligados a devolver al cliente una parte del pago de la póliza, de la prima, si eso tiene reflejo o no en la base imponible del impuesto y cómo afecta al impuesto. Ya les indico que la solución del mismo, si se acuerdan cuando veíamos el listado de normativas a utilizar cuando abordamos los impuestos especiales, este es un caso concreto y una excepción junto al de gases fluorados que veíamos en el primer caso práctico, y es que no está reflejado, la normativa no es la ley que consultamos con más habitualidad, la ley de impuestos especiales, sino la ley 13/1996 de 30 de diciembre, medidas fiscales, administrativas y del orden social, que creó este tributo, y en concreto el artículo 12, el apartado 8. Si vamos al citado artículo, en concreto al apartado 8 relativo a la base imponible, y leo textualmente, en el apartado A de dicho artículo se estipula que la base del impuesto está constituida por el importe total de la prima o cuota satisfecha por el tomador o un tercero. La prima es lo que el cliente, cuando nosotros contratamos un seguro de coche o de la vivienda, tenemos que pagar. En el segundo apartado B del artículo 8 relativo a la base imponible de este impuesto, se afirma que se entenderá por prima cuota a estos efectos el importe total de las cantidades satisfechas como contraprestación por las operaciones sujetas a este impuesto, cualquiera que sea la causa u origen que las motive, y el lugar y forma de cobro, con excepción de los recargos establecidos en favor del consorcio de compensación de seguros y de la comisión liquidadora de entidades aseguradoras y de los demás tributos que recaigan directamente sobre la prima. Y he de decir que de nuevo, y me alegro, lo están resolviendo de manera positiva, lo están acertando en las respuestas. Si bien es verdad que yo les animaría, insisto, a que participen todos. Vamos a intentar hacer un esfuerzo. Además, tengan en cuenta ya que son las 9 menos cuarto. Vamos a intentar resolver los casos prácticos entre todos, que es lo que se busca, ¿no? Y como les decía, bueno, pues así viene reflejado en el artículo, y en virtud de dicho artículo no procede la aplicación del impuesto sobre las primas de seguro sobre la cantidad neta obtenida por la diferencia entre la prima satisfecha y el previsible retorno por falta de siniestralidad. No se tiene en cuenta, es decir. Cuando ustedes han estado estudiando los impuestos especiales habrán visto la cuestión relativa a depósito fiscal y demás. Este caso espero que no sea muy complicado, pero
Pero bueno, consultando la normativa yo estoy seguro que lo solucionarían, porque se trataría de consultar dicha normativa con detenimiento y verán que la solución está en la propia ley, ¿vale? En la ley o en el reglamento, en su caso. Tenemos un almacén fiscal de hidrocarburos de Toledo, donde fuese, que remite una cantidad de litros de gasóleo con exención del impuesto sobre hidrocarburos a un cliente de Ciudad Real, titular de un establecimiento, y el destinatario, el cliente de Ciudad Real, utiliza el gasóleo como componente de un producto que fabrica y que distribuye por toda España para su utilización como pesticida. Recibido el gasóleo de conformidad por el destinatario y formalizado por este el correspondiente certificado de recepción, el titular del almacén fiscal recibe dentro del plazo establecido reglamentariamente la documentación pertinente. En este caso en concreto, en vez de a la ley, habría que acudir al reglamento. Si quieren, vamos un poco más rápido que con el resto de casos prácticos para intentar ver otros impuestos y otros casos prácticos, dada la hora que es. Si acudimos al reglamento, en él viene reflejado, aquí tienen en la diapositiva correspondiente, que si bien es verdad que en principio remite el gasóleo tipo A que estaba con exención del impuesto, el reglamento que nos dice que es indiferente que se haya utilizado un documento de acompañamiento, que se hayan cumplido los trámites oportunos administrativos. El gasóleo que tenía que habérsele suministrado al industrial de Ciudad Real tenía que haberle sido suministrado con repercusión del impuesto especial y con aplicación del tipo ordinario o del reducido. ¿Por qué? Porque el reglamento lo que estipula de cara a las exenciones y a la cuestión del depósito fiscal son presupuestos objetivos y subjetivos, y si bien quien envía el gasóleo lo cumple, quien lo recibe no. En concreto estamos hablando del artículo 13.5 del reglamento, que dispone que los productos entrados en un almacén fiscal con exención del impuesto no podrán enviarse a otros destinatarios distintos que aquellos que justifican la exención. Asimismo, habría que acudir al artículo 8.7 de la Ley de Impuestos Especiales relativo al almacén fiscal. Vamos ahora a realizar un caso práctico sobre impuestos sobre hidrocarburos y en concreto la cuestión de la exención. Ya saben la figura de la sujeción no sujeción. Hemos hecho un caso práctico relativo a dicho instituto jurídico, a la sujeción, con el ejemplo de Canarias, si estaba sujeto o no estaba sujeto, por la cuestión del ámbito territorial reflejado en la ley. Y las exenciones, estando sujeto al impuesto, puede estar exento. En este caso, lo que deberíamos hacer es analizar si resulta de aplicación o no la exención del impuesto sobre hidrocarburos por uso distinto al de combustible o carburante en relación con un producto clasificado con el epígrafe 2.10 de la tarifa 2 del impuesto sobre hidrocarburos, destinado a la alimentación de la mecha de velas y quinqués con fines decorativos. Aquí lo importante es el uso que se va a dar al producto, no el hecho de que se catalogue dentro del epígrafe de la tarifa tal, no.
Lo importante es el destino que se va a dar, que en este caso en concreto es a la alimentación de las mechas de velas y quinqués con fines decorativos. En el capítulo 7º de la Ley de Impuestos Especiales viene regulado el impuesto sobre hidrocarburos que ahora mismo estamos manejando, desde los artículos 46 hasta el 55. En concreto, incluso si se quieren ubicar mejor, nosotros tenemos que consultar las exenciones que vienen reguladas en la citada normativa, y la cuestión de las exenciones viene en concreto regulada en el artículo 51. Si consultan el citado artículo 51.1 de la Ley de Impuestos Especiales, la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, estoy seguro que dan con la solución, porque viene reflejada en el citado artículo, en concreto en el 51.1. A la hora de resolver la cuestión que se le puede plantear relativa a la exención de este impuesto, acudiendo, como les decía, al artículo 51.1 de la ley, deducimos que la utilización de este producto, si bien suele originar un proceso de combustión con el fin de alimentar la mecha de las velas y que empleados en funciones decorativas, lo cierto es que la utilización del producto a través de su combustión no conlleva en ningún caso fines de calefacción, sino puramente ornamentales. Por eso les insistía en que lo importante aquí era el fin que se daba el uso del producto, no produciéndose su uso como combustible a efectos del impuesto. En consecuencia, la fabricación e importación de este producto para el referido destino estará sujeta pero exenta del impuesto sobre hidrocarburos. Al tratarse de un producto incluido en el ámbito objetivo de dicho impuesto, está sujeto, pero destinado a su uso distinto al de carburante o combustible, está exento. Si quieren, y ya para finalizar, vamos a abordar una cuestión relativa a la sujeción, pero de otro tributo, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, que está en la diapositiva 7, en el caso práctico número 7. En este supuesto tenemos un ciudadano residente en Rotterdam o donde fuese, que dispone de una segunda vivienda en Madrid o cualquier otra ciudad española de la península. Se plantea la posibilidad de utilizar, debido a las estancias que lleva a cabo en España, un vehículo ya matriculado en Holanda. Es decir, se va a traer el coche aquí, a Madrid, y el cual permanecerá de modo permanente en España para ser utilizado por el interesado pues un par de veces a la semana y unas semanas al mes. Se trataría de un periodista que trabaja en su casa. Esto es importante a la hora de resolver el caso práctico. Lo que pretendemos es analizar si este sujeto debe o no matricular definitivamente en España el citado vehículo, es decir, si está sujeto al impuesto especial sobre determinados medios de transporte. En este caso en concreto tenemos que acudir, como en la mayoría de los casos, a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, pero en concreto debemos consultar las disposiciones adicionales, y más aún la disposición adicional primera. Como saben ustedes, las normativas están compuestas en una ley de la exposición de motivos, de los títulos, capítulos, artículos, pero también de disposiciones adicionales. Si acuden ustedes a la disposición adicional primera de la ley 38/1992 de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, al ser la primera disposición adicional es la que va después del último de los artículos de la ley, que es el 88, para que ustedes se ubiquen, y en dicha disposición adicional primera encuentran la solución al caso planteado.
pues efectivamente estaríamos hablando de que esta operación está sujeta al impuesto, puesto que la citada disposición adicional primera que les comentaba estipula, obliga a que deban ser objeto de matriculación definitiva en España, y por tanto al matricularse se tiene que aplicar el impuesto correspondiente, en este caso el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, porque así lo ha decidido el legislador. Ya por último, les agradezco muchísimo su asistencia, su atención. Les felicito a todos ustedes, puesto que la mayoría han participado y han resuelto muy bien los casos planteados, y les animo a que sigan estudiando y que esta videoconferencia les haya sido práctica. No se desanimen, porque los impuestos especiales son ciertamente complejos, requieren de un estudio que a lo mejor otro tributo o otro impuesto, otra tasa, requeriría menos esfuerzo, menos dedicación, pero los impuestos especiales son complejos, y aún así ustedes han resuelto la mayoría de los casos correctamente, con lo cual les felicito a todos ustedes. Les reitero mi agradecimiento, y espero que les haya sido de ayuda, que les haya sido beneficioso esta videoconferencia. En cuanto al planteamiento de si se les va a facilitar estos casos prácticos o no, lógicamente se les va a facilitar, ustedes no se preocupen. Este material se les va a hacer llegar a través de la persona encargada, que se llama Sonia Moreno. Les hará llegar este material, tanto creo que ya les ha hecho llegar, o que se lo va a hacer llegar un primer documento con menos casos prácticos y solo el planteamiento, sin la solución, y sin ningún problema se les facilita este documento para que ustedes trabajen sobre él. Y reitero mi agradecimiento y mi felicitación, porque lo han hecho ustedes muy bien. Y sin más que decir, pues finalizamos esta videoconferencia relativa a los impuestos especiales. Muchas gracias a todos.